Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buen viernes para toda la audiencia, para todos los hermanos que se van a estar conectando, para las hermanas que van a estar compartiendo este video. Hoy queremos compartir un mensaje de parte de Dios porque así lo sentimos en esta tarde. Así que empezá a conectarte, aquel que está del otro lado, para que pueda recibir este mensaje de parte de Dios. Es un viernes, estamos finalizando la semana. Así que decidimos con mi esposo hacer un vivo para que puedas en esta tarde escuchar un mensaje que Dios así ha hecho sentir en su corazón. Así que, Gastón, Dios te bendiga, que la audiencia te va a estar escuchando seguramente en esta tarde. Bendiciones a todos, los saludo con la paz del Señor. Hasta la perrita estaba ahí atrás tratando de asistir a este vivo. Ahí, como decía mi esposa, una manera distinta de terminar el viernes se me vino a la cabeza de que muchas veces estamos atareados, ¿no?, con nuestros compromisos diarios y con un montón de cosas que van pasando, pero porque la vida de eso se trata, y muchas veces hacemos de lado lo de Dios, y Dios es el centro de nuestras vidas, así que tenemos que empezar a desafiarnos y hacernos el tiempito, ¿no?, para poder estar compartiendo una palabra de Él y tratar de primero nutrirnos nosotros como para poder llenarnos de fuerzas, ¿no? Particularmente para mí esta semana fue una semana, no sé si mi esposa les comentó, pero estamos a pleno con el tema de la facultad y un montón de proyectos personales. Y la verdad que fue una semana bastante caótica, de hecho todavía no he terminado, en un ratito ambos nos vamos a la facultad, pero estaba ahí entre que no podía descansar un ratito porque vine de la facu hace un ratito, almorcé y de nuevo tengo que seguir. Y se me vino a la cabeza eso de que tengo que empezar a poner un tiempo destinado a Dios, un tiempo destinado a poder hacer lo que Él manda, ¿no? Porque ayer hablaba con un amigo y le decía eso, que cuando Dios se transforma en parte de tu vida, uno atiende las cosas de la vida. Y esta es una manera de hacerlo. Así es, tal cual, Él es el centro de nuestras vidas y de Él dependemos. Nosotros somos parte del reino de Dios y sí, tenemos esa conexión con Él que cuando no lo tenemos nos sentimos vacíos. Muchas veces hemos experimentado, quizás estás experimentando esa parte y que estás encontrando esa conexión con Dios. Y déjame decirte que te podemos entender por circunstancia de la vida, por la rutina diaria, como que todo nos lleva a un combo del día, ¿no? Dejar quizás, digo, no, mañana lo busco, pasado lo busco, pero es importante que cada instante de nuestras vidas podamos tener esa conexión con Dios, podamos depender de Él, podamos... hoy justo cuando me estaba duchando, Dios hablaba a mi corazón que nosotros somos tributos de Él, porque Él pagó un precio por nosotros. Él murió en la cruz del Calvario por mí, por ti, por tu familia, por tu generación. No sabemos cuándo Dios viene por nuestras vidas. Tenemos que estar, como dice la palabra de Dios, con la lámpara encendida, con el aceite lleno. Que cuando Él venga no nos encontremos vacíos, porque ahí lo vamos a encontrar un grave problema porque ya no va a haber tiempo. Hoy justamente mi tía me dio un mensaje de que falleció una persona que cuando era chica abusaba de mi vida, de todo lo que fue la experiencia mía en mi niñez. Y la verdad que me puse a pensar que no hay tiempo, no tenemos hora, no tenemos una hora determinada para que Dios, o sea, básicamente para que nosotros entendamos, vos no sabés cuándo Dios viene por tu vida. Lo importante es que estemos en su presencia, agarrados de su mano, a pesar que, así como también me venía a mente lo del águila, hay cosas viejas en esa ave. Él tiene que dejar lo viejo para poder recibir lo nuevo. Y a veces esas cosas viejas no nos dejan avanzar. Y tendremos que ser como esa ave de decidir qué queremos hacer, a dónde queremos llegar. Así que en esta tarde creo que Dios te trae un mensaje, un renuevo para tu ministerio, para tu vida, para tu familia, quizás ese proyecto estancado, quizás decirte que sí, la vida cuesta, hay proyectos, ¿no? Lo que pasa es que la gente, y me incluyo cuando digo la gente, ¿no? Está acostumbrada a que piensa que porque vos te haces cristiano, recibís de Dios, te bautizás, haces todo como si fuera un caminito, ¿no? Pensás como que automáticamente viene alguien, tú te toca con la varita y ya tu vida tiene que estar sin problemas.
Y ese es el gran error que muchos cometimos a la hora de buscar de Dios. Y pensamos que nuestra vida cambia, que nuestro carácter cambia, que nuestra economía se soluciona, que nuestro matrimonio se restaura, que nuestros hijos que están en adicciones o lo que fuera cambian, o que no sé, los problemas que pueda llegar a tener cada uno, que hacen que uno se acerque a Dios. Piensan que el solo hecho de decir, listo, a partir de hoy soy un cristiano más y ya esos problemas se solucionaron. Ojalá fuera así. Ojalá fuera así. Lastimosamente no es así. En el camino de Dios y de las cosas de Dios tenemos que ser probados. Siempre lo comparo, y hoy casualmente en la facultad, cuando salí a rendir un examen, le decía a un compañero mío que el fracaso también es parte de los procesos. Y muchas veces nos cuesta aceptar eso, que a veces es necesario ser probados y también fracasar, porque no estamos listos para pasar a la siguiente etapa. Y creo que en nuestros ministerios, yo estoy hablando a personas que están del otro lado, propietarias de ministerios, con destinos ya marcados, conociendo la palabra de Dios, naciendo incluso en cunas cristianas. Muchas veces nos pasa eso, de que creemos que es todo una varita mágica y que tendría que estar todo, pero hiper bien, y no pasa eso. No pasa eso, e incluso hasta nos frustra el hecho de pensar de que estoy en las cosas de Dios, hago las cosas como Dios quiere, o incluso trato de vencer mi carne y trato de darle más lugar al Espíritu, y sin embargo las cosas parecerían como que son totalmente contrarias, o como que el viento, en vez de soplar a favor nuestro, está soplando en contra. Y decimos, ¿qué es lo que realmente está pasando? Hoy pensaba, ¿no? Y el fracaso o la parte de la frustración también forma parte de nuestro crecimiento. Y muchas veces, muchas personas en ese fracaso, en ese proceso, en vez de ayudarnos, nos tiran aún más. Y yo creo que la iglesia, la nueva iglesia que está construyéndose en estos tiempos, tiene que estar destinada a fortalecer a aquellas personas que están caídas, a aquellas personas que están abatidas, a aquellas personas que ya no creen que Dios es un Dios de restauración, que Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Muchas veces nos pasa eso, y la religiosidad, siempre digo lo mismo, la religiosidad mata a los cristianos. El hecho de decirte o de imponerte determinada conducta en tu vida hace que realmente la transformación que Dios busque no sea del todo original o real, como quien diría. No sería la palabra original, sería la palabra real. Dios empieza a trabajar desde adentro hacia afuera. El verdadero cambio lo empezamos a notar primero en nosotros mismos, después empezamos como la fuentecita de rebalsar y empezamos a derramar lo que tenemos hacia los demás. Pero una vez que nuestro vaso está lleno y que realmente puede ofrecer de qué tomar, porque muchas veces incluso encontramos corazones dispuestos a escuchar la palabra de Dios, corazones dispuestos quizás a recibir porque están necesitados, y yo siempre lo comparo como las personas que tienen hambre. Y cuando uno tiene hambre, caes en un buen restaurante, caes en un buen lugar para comer, o caes en una comida de paso. Y no sabés quizás cómo fue preparada, cómo fue elaborada, y de repente te encontrás con que lo que comiste te hizo mal, o lo que de repente vos tenías hambre y de repente empezaste a consumir, y eso te hizo pelota. Entonces, ahí está Jacqueline. Beso grande, ya que no pensaba yo estar compartiendo palabras, compañera de facultad, Jackie también, compañera de batallas, ¿no? Porque también el hecho de querer crecer, de poder proyectar, de poder pensar en distinto a los demás, hace que nos lleve a distintos momentos en nuestra vida. Y nosotros hemos compartido también, así como con Jackie, hemos compartido
momentos de frustración, de decir no puedo, porque la facultad también es un proceso de formación. Y así pasa con los ministerios, Dios nos empieza a formar y muchas veces quedamos ahí estancados, quedamos como quietos y no nos damos cuenta de que en ese momento en que estamos quietos, Dios también está trabajando. Y en esa desesperación muchas veces vamos a buscar comida o vamos a buscar información, y si lo pasamos a la parte de la facultad nos empezamos a desesperar y decir tenés un resumen, tenés algo, tenés el otro, y de repente cuando tenemos hambre de Dios, terminamos quizás yendo a cualquier lado o buscando a alguien que nos dé una palabra, y quizás esa comida que nos dan no tiene el alimento sustentable para nuestra vida, para nuestra salud, como para poder llenarnos de fuerza. Quizás nos dan un poquito de ese alimento y nos permite seguir, es como la reserva de la nafta del vehículo, nos permite seguir un poquito más, pero después volvemos a necesitar de otra vez más fuerza, y más fuerza, y más fuerza, y más fuerza, y no es que estoy diciendo de que ese alimento no sirvió, al contrario, sirvió, pero no bastó. Nos ayudó en ese momento, pero no alcanzó. Y muchas veces nos pasa eso, que buscamos la manera de adorar a Dios, de buscar de Dios, ponemos una alabanza, y las pruebas siguen, y las reservas se empiezan a acabar. Llega un momento en que te encontraste sin reservas, te encontraste cansado, te encontraste abatido, te encontraste sin fuerzas, te encontraste boicoteado, te encontraste apedreado, y aún estando en el camino de Dios. Y yo creo que es un tiempo en el que la iglesia tiene que tomar conocimiento de que somos seres humanos, y el ser humano, como dice nuestra pastora, tiene esas aristas en el medio, y es necesario que pasen porque tenemos que ser probados. Y nuestra verdadera iglesia primero va a estar en nosotros, en nuestros corazones, y después eso se va a repartir y va a repercutir en el resto. Dios quiere trabajar primero en las familias de puertas hacia adentro. Dios necesita restaurar las familias de puertas hacia adentro. Dios necesita que sus siervos tengan unas familias realmente con puertas hacia adentro, con comida, con alimento, con reservas reales y no del momento, para que cuando vengan los tiempos de la tempestad, esas reservas sirvan para que los hijos de Dios, las familias, puedan seguir hacia adelante. Cuando vengan las pruebas, cuando vengan... porque nosotros hoy nos ven desde un lado, desde un vivo, ¿es un vivo de Facebook? Me pregunto porque no sé, transmiten por tantas plataformas que no sé. Nos ven desde otro lado y quizás dicen, uy, qué grandes siervos, qué grandes ministros, y gracias, recibimos un montón, pero también hemos pasado situaciones en las que no queríamos saber más nada. No es todo tan sencillo como aparece del otro lado de la pantalla. También nos hemos encontrado en derrota, también nos encontramos en pruebas, también nos encontramos en dificultades, y es como cada materia, y yo siempre repito lo mismo, en la facultad tenemos un montón de materias destinadas a algo. Yo creo que en la parte ministerial también nos pasa lo mismo. Vamos a ser probados en distintas áreas de nuestra vida para ver si realmente estamos capacitados para poder pasar a la siguiente materia. Y así Dios nos va a ir probando. Llega un momento en que la iglesia, los hermanos, estos vivos, una palabra, una alabanza o lo que fuera, empieza a llenarnos y empieza a alimentarnos. El tema está que tenemos que ser cautos y tener ese alimento siempre con más. Es como cuando las señoras grandes, digo yo, no se ofendan, pero bueno, están acostumbradas a reservar o a guardar cosas en sus alacenas. Y las generaciones de ahora, por lo que fuera, estamos acostumbrados al día a día, bueno, listo, ¿qué necesito para comer? Esto y esto. Bueno, voy, compro, como y no hay más. Pero cuando tenemos una reserva, cuando hay algo de reserva, sabemos que aunque vengan tiempos de escasez, aunque los supermercados estén cerrados, y si lo pasamos a la vida espiritual, aunque no haya palabra, aunque esté dolido, aunque me estén pasando cosas, voy a tener dónde recurrir.
Por eso siempre yo insisto y siempre le digo a mi esposa que es muy importante trabajar de puertas hacia adentro. Es muy importante que la iglesia tome conocimiento de la importancia que es la familia cristiana, los matrimonios cristianos. Porque de nada sirve predicar y hablar de Dios cuando realmente de puertas hacia adentro las familias se están perdiendo, las familias se están separando, las familias están viviendo cosas malas. Y no estoy diciendo que con Dios no las vas a vivir. Con Dios va a ser tu reserva para proveerte en esos momentos. En esos momentos de debilidad. A mí me ha pasado. Siempre yo digo que Dios tiene un trato muy personal conmigo. Me siento privilegiado del trato que tiene Dios conmigo. Porque Dios conmigo trata en silencio. En los peores silencios de mi vida, Dios ha tratado conmigo. Y muchas veces me he enojado con Dios. Porque querías que se haga mi voluntad y no la voluntad de Dios. Y muchas veces pasa que nosotros oramos, pero por dentro le estamos guiando el ojo y le estamos diciendo, che, haz esto porque es lo que me conviene. Y sin embargo, capaz que lo que te conviene, a tu criterio, no es lo que Dios quiere. A mí me pasó que en el 2018 falleció mi papá y yo antes de que fallezca mi papá estaba con la fe pero ahí arriba. Dicen que las oraciones más sinceras son las que se piden en las iglesias o en los hospitales porque es cuando no hay salida. Y yo soy una persona que en lo secular soy muy insistente, soy muy perfeccionista, busco siempre, pobre mi esposa me tolera, busco siempre de dar lo mejor hasta donde yo dé más. Y soy muy caprichoso, siempre trato de que las cosas salgan a la perfección. Y cuando no hay oportunidades, no soy una persona que se queda quieta y dice, bueno, listo, se acabaron las oportunidades. No, yo sigo buscando más y más y más y más y más, hasta que logro lo que necesito. Pero cuando en el 2018 me pasó que mi orgullo, mis caprichos, mis voluntades no eran las que yo iba a poder cumplir, porque había una puerta cerrada y mi papá se estaba muriendo. Creía en Dios y creía que si me aferraba a Dios mi papá se iba a salvar. Y no, mi papá falleció. En ese momento me enojé muchísimo con Dios, me enojé mucho, no creía, porque de repente era como, Señor, si yo me estás diciendo que me vas a llamar con amor o con dolor, estoy sirviéndote y de repente me llamás con dolor igual, o me estás llamando con amor y esto es amor. Al tiempo fallece mi padre espiritual, a los pocos días. No, 6 meses. 6 meses después, 6 meses después, fallece mi padre espiritual. Y me quedé sin papá biológico y sin padre espiritual. Me aparté, pero siempre tuve el trato con Dios personal. De repente iba en el auto manejando hacia mi trabajo y ponía una alabanza o una oración y llegaba todo llorando, parecía que no sé. Y ahí Dios me estaba dando reservas. Dios nos llena de reservas. A veces en los momentos más críticos, bendiciones, y te quiero muchísimo. Dios nos da reservas. En los momentos más críticos de nuestra vida yo aprendí que Dios nos da reservas. Dios es un Dios de oportunidades, Dios es un Dios de unión, pero sobre todo Dios es un Dios de provisión. Y vemos que muchos levantan las manos en las iglesias y dicen, no, porque Dios te va a dar esto, Dios sí, todo eso, lo que necesitas, va a ser añadido. Pero por sobre todo Dios te va a dar fuerza y fortaleza. Hablamos de provisiones espirituales. No hablamos de provisiones materiales. Las provisiones materiales van a venir añadidas, pero primero van a ser las provisiones espirituales, que te van a ayudar a llevar adelante tu familia, te van a ayudar a llevar adelante una crisis, te van a llevar a llevar adelante un montón de situaciones que quizás te toquen vivir. El camino de Dios es igual que el camino secular, con la diferencia que vos tenés una reserva. Y esa reserva está dada por
el mejor de los proveedores. Es un alimento que no te va a dejar con hambre. Es una nafta buena que te va a hacer llegar a destino. Pero muchas veces la misma iglesia se encarga de que las personas no quieran seguir. Y a mí me ha pasado. Muchos dicen, no, Gastón, es necesario el trigo con la cizaña, que crezcan juntos y todo lo demás. Pero ¿cómo duele la cizaña? A mí la cizaña me dolió un montón. Me hizo mal. Porque mis reservas eran pocas. Y donde yo estaba cuidando, los de adentro me estaban comiendo. No hablo de nada en particular. Pero qué importante que son las reservas, las convicciones que tiene uno para poder seguir adelante, a pesar de esa maleza, para poder seguir adelante. Porque muchas veces nos encontramos con, hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Sí, bien. Che, ¿seguís yendo a la iglesia? No, porque el hermanito tal, y no, porque nada. Hola, ¿cómo te va, Lore? ¿Todo bien? ¿Seguís congregando? No, porque la pastora, porque el pastor, porque el diácono. Y... bendiciones, Visión Musical Puritano. Dios te bendiga un montón. Para mí es la primera vez que estoy haciendo esto con mi esposa. No sabía qué clase de vivo era. Pero sentía de compartir esto, de que empecemos como iglesia a unirnos y a poder tener reservas en nuestros hogares. Creo que el verdadero amor de Dios se demuestra con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tus hermanos, con tus padres. Yo creo que ahí está la verdadera fortaleza en las iglesias. Después hacia los demás. A veces nos toca ser un poco egoístas en nuestra formación. Porque necesitamos ser formados, necesitamos ser probados, necesitamos saber hasta dónde tenemos reservas. Y de esa manera, ahí una vez que estemos preparados, vamos a poder interceder, vamos a poder hacer un montón de cosas. Sí, Dios nos utiliza, porque Dios va a utilizar hasta las piedras para hablarnos. Pero también nos tiene que formar, nos tiene que preparar. Y yo creo que es un tiempo en el que Dios va a preparar a sus hijos. Los va a preparar desde otra manera. Es como que de repente pretendamos operar a alguien sin ser médico. Vamos, tú que abrimos y se nos murió. Y muchas veces pasa que nos morimos en el intento, tratando de hacer cosas que todavía no estamos listos para hacerlo, o afrontar problemas. Y no es porque Dios no nos quiera o no nos capacite, no es el tiempo. Y muchas veces tenemos que aprender a someter esa voluntad nuestra a la voluntad de Dios. Creo que es lo que más nos duele, porque nuestra manifestación de nuestra voluntad a veces no es la voluntad de Dios. Y qué jodido, ¿no? Re jodido. Porque uno es caprichoso y uno quiere que salgan todas las cosas como uno quiere. Pero bueno, Dios sabrá por qué. Dice que en su palabra dice que todas las cosas siempre nos ayudan para bien. Yo una vez llorando en mi auto a la madrugada le dije, Señor, si realmente existís, demostrámelo, porque con lo que me está pasando yo no sé si existís. Y yo lo tuteaba y yo de repente veía a la hermana Rosa, que esa hermana Rosa es X, o sea, no, es como por un ejemplo. Ya veo que hay una Rosa y se me ofende. Y veía que, Señor, alabado seas. Y yo decía, wow. Pero cuando mi hijo Genaro, que tiene 2 añitos y medio, viene y me habla, es muy preciso cuando me habla. Y me dice, papi, tengo hambre. Papi, quiero ir al baño. Papi, necesito esto. Papi, quiero comer. Y yo creo que con Dios nuestra relación tiene que empezar a quebrarse. Y decirle, che, papi, no aguanto más. No doy más. ¿Sabes que estoy cansado? Yo creo que eso nos demuestra el ser genuinos, el ser realmente como Dios quiere, ¿no? Así que bendigo a los que están atrás. No soy nadie para bendecir. Que Dios los bendiga. Que Dios bendiga a cada una de sus familias. Que Dios bendiga a cada uno de sus ministerios. Que Dios bendiga a cada cosa que se propongan. Y que por sobre todas las cosas pónganlo ahí delante de Él. Que Él va a hacer su voluntad.
bendiciones a todos, y antes de compartir la palabra, y con eso ya cortamos, no sé, mi esposa si quiere decir algo. Sí, sí, la verdad que escuchando atentamente de todas las cosas y los testimonios que él ha pasado ministerialmente y personalmente. Como él decía, Dios trata con nosotros de una manera distinta, cada uno tiene un encuentro personal con Dios y Él con nosotros. Él a veces nos lleva en tal desierto para encontrarnos con Él, porque en el desierto no hay nada y nos encontramos solos, y ahí es cuando Él trabaja. Cuando Él está en silencio, porque Él siempre está trabajando. Quizás está pasando por esta situación, porque Dios por algo hizo sentir, hablar a su siervo para que puedas no sentirte mal, sino decir, mirá, a Él también le pasó lo mismo. Es avanzar. Es decir, hay una oportunidad para tu vida en este tiempo. El otro día estaba escuchando una prédica donde contaban el testimonio de que había una persona que se había suicidado, ¿no? Y que era cristiana de nacimiento y que iba a la iglesia, que adoraba, que cantaba, que no faltaba. ¿Pero qué pasó? Evidentemente a veces nos llenamos de versículos, que está perfecto leer la Biblia, está perfecto porque es la manera en que Dios nos deja su enseñanza, que nos habla, y es el libro que es universal en todo el mundo. Imagínense el alcance que tiene este pequeño libro para cambiar las vidas, es increíble. Pero muchas veces nos llenamos de versículos que repiten, pero nos faltan realmente poder interpretarlos y hacerlos propios y aprenderlos con la H intermedio. Aprender significa agarrárselo y hacerlo propio. Muchas veces hay gente que necesita contención, necesita que la iglesia esté preparada para contener, necesita que la iglesia esté preparada para no juzgar, sino que la iglesia tiene que ser una iglesia de oportunidades, de otra vez, te vas a caer, sí, otra vez, dale de nuevo. Y no vamos a centrarme en el problema, porque muchas veces hablamos del pecado y pareciera que se llama iglesia del pecado, porque predicamos el pecado, y sin embargo lo que estamos tratando de predicar es a un Dios genuino, a un Dios que realmente cambia las vidas. Y esa transformación queda, y no es una transformación de emoción, porque la emoción perece. Estás contento y de repente llorás, de repente reís, de repente fuera. Bueno, la emoción perece, pero la transformación queda. Uno es transformado. Y dice que Dios renueva nuestras fuerzas todo el tiempo. Imagínense que hagamos de cuenta que estamos gastando nuestro combustible y Dios está cargando para que llegues a la meta, ¿no? Así es, qué hermoso mensaje, así que queremos dejarte este mensaje. Y primeramente, antes de que vaya la palabra, que mientras hablabas de las reservas y cuando nos encontramos en esa turbulencia, cuando nos encontramos en ese momento que las papas arden, como siempre digo, te quiero dejar esta palabra para que en ese momento de reserva te lleves a memoria y en el corazón te lo pongas esta palabra que dice, se encuentra en Jeremías 17:7, dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no le fatigará ni dejará de dar frutos. Así que esta palabra te lo comparto para que sea de reserva, para cuando estés pasando esa dificultad, ese desierto. Así que Dios hoy va a hablar a tu vida, y también después vamos a estar orando por esos proyectos que están quizás estancados, que pensás que ya no es para vos, que ya no está en la edad, que ya no es el tiempo. Déjame decirte que no hay tiempo, es el tiempo de activar, es el tiempo de seguir tus sueños, de decir sí lo puedo hacer. Nosotros después de terminar secundario, tener nuestros hijos, empezamos a estudiar la facultad y bueno, hoy estamos casi finalizando, él está más que yo, pero bueno, estamos finalizando una carrera universitaria. Ahí metemos el chivo, si necesitan abogados, acá tienen dos abogados, por fe. Abogado del reino y abogado secular, así que Dios nos dio esa autoridad. Y la verdad que es algo muy bueno porque empezamos a entender los derechos seculares de las personas y también saber que en los cielos hay derechos. Claro, es lo que decías vos, que cuando lo pasamos nosotros a la parte secular, entendimos que cuando empezamos en los primeros años de la facultad,
vimos que de repente había un montón de derechos que nosotros no conocíamos, o de repente un montón de situaciones que realmente nos dejamos vulnerar nuestros derechos. Y lo entendimos después, cuando ya nos encontramos crecidos, formados. Y muchas veces nos pasa como hijos de Dios que permitimos que los derechos de hijo de Dios sean vulnerados, que los derechos como hijos de Dios sean pisoteados. Y esos derechos, los derechos, son netos en nuestras personas. Están en nosotros y no nos los saca nadie. Y los derechos que te da Dios por ser su hijo no te los saca nadie. Si Dios dice que vas a ser restaurado, es un derecho, vas a ser restaurado. Si Dios te está diciendo que tu familia va a ser levantada, es algo que es una capacidad, va a ser levantada. Es necesario pasar por el proceso de formación para lograr entender de que esos derechos están en nosotros. Y sin embargo, muchas veces, por situaciones de la vida, los dejamos de lado. Y la vida viene y nos agarra a trompadas y te hace pelota, te tira por el piso, estás hecho pelota, llorando, buscando salida. Y te olvidás que tenés un montón de cosas que te dicen, hola, mirá, esto podés usar. Y es como cuando vos agarrás y ves a un nene que empieza a andar en bicicleta, que primero tiene que empezar a gatear, después caminar, después va a correr, después te va a pedir un triciclo, después una bicicleta con ruedita, después le sacan la ruedita y después se sube una moto. Todo ese proceso en la vida nosotros lo vamos a pasar. Yo no sé si hay hermanos que están andando en bicicleta, si están andando en ruedita. Espiritualmente, ¿no? Ya que todo el mundo sale en bicicleta ahora. No, porque los chicos dijeron no. Pero muchas veces nos encontramos con eso, de que estamos en el proceso de formación y queremos ya aprender a andar en moto sin saber de repente caminar. El tema está que Dios tiene que fortalecer a su iglesia. Es un tiempo en el que la pandemia ha hecho de que realmente nuestra fe haya sido probada. Porque las iglesias se cerraron, muchos siervos no han podido sostener su obra. Y también no, pero porque el siervo era pecador y porque su palabra... No. También es prueba, también es formación, también hay que ver, siempre como digo mi esposa, hay que ver el lado del vaso lleno. No enfocarnos siempre en el lado del vaso vacío. Porque si nos enfocamos en nuestro problema, es como mirar un partido de fútbol desde adentro y no desde afuera. Cuando estás desde afuera, podés mirar qué hace cada jugador, qué es lo que está pasando, qué situación se te viene en problema o qué conflicto tenés que resolver. Estando adentro el problema es muy difícil. Por eso tenemos que agarrar y ser como las águilas que se elevan a lo alto, se focalizan. Y si tienen un problema, lo agarran, lo llevan hasta arriba y lo sueltan. Y cuando ese problema cae, se acabó todo. Se terminó el problema. Tal cual, el adversario cae, porque lo que no sabe el adversario es la cantidad de altura que puede volar un águila. Y eso hace que el adversario no pueda resistir y termina cayendo. Así que hoy es una tarde, un viernes ya casi finalizando. Y así que nada, yo quiero saludar a Lore, te quiero mucho, Lore de Tres Argentinos, a Hilda, también al esposo, al cuñado de nuestros amigos, David Villar, sí. Así que, y bueno, y a Misión Musical también, que no lo conocemos, pero Dios lo bendiga grandemente, gracias por estar del otro lado. Así que nada, Dios en esta tarde quiere hablarte a través de un mensaje. Quiere hablar a tu vida, a tu corazón. Es tiempo de abrir ese corazón. Y quizás no conoces esta parte y querés escuchar el mensaje, también estás invitado a escucharlo, porque Dios siempre llega a tiempo. Dios en nuestras vidas ha sanado cosas, en mi vida ha sanado cosas que pasé de chica. Él lo ha sanado, Él ha hecho cosas grandes en mi vida y también lo puede hacer en tu familia, en tu hermano, quizás está pasando una circunstancia de enfermedad. Dios hoy trae un mensaje. Así que Dios te bendiga grandemente y escucha atentamente lo que Dios quiere hablarte al corazón. Bueno,
¿Querés orar por la palabra? Bueno, oramos por la palabra y compartimos y ya los dejamos libres para que sigan su vida. Bueno, Señor amado, Padre Santo, te damos gracias primeramente por este momento, por esta tarde compartir junto a la audiencia, junto a mis hermanos, Padre. Y lo que queremos ahora es que tú, a través de este mensaje, Padre, como dice tu palabra, que es el martillo que rompe la piedra, Padre, en esta tarde queremos lanzar esta palabra que puede edificar, que puede romper, que puede renovar, que pueda romper esa estructura ministeriales, Padre, que están avasallando a tus hijos, que están cautivando a tus hijos, Padre. Hoy es una tarde de un viernes de rompimiento, Padre. Queremos lanzar esta palabra y que caiga en tierra fértil, que esa semilla se pueda, Padre, producir con muchos frutos, Padre. Creemos en tu palabra, creemos que vas a transformar familia, que vas a transformar ministerio y que vas a trastornar al enemigo a través de tu palabra, Padre. Bendecimos a la audiencia y declaramos, Padre, con la autoridad de lo alto, esta hermosa palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos a compartir. No lo busquen después cuando estén tranquilos y si comparten este video o lo que fuera, o se lo guardan como favoritos también. Lo pueden tener como parte de la reserva que Dios siempre nos da para poder seguir adelante, ¿no? La palabra se encuentra en Primera de Reyes, está en el capítulo 18, versículo 45. Para situarnos, estamos hablando del profeta Elías, y yo me sentí muy identificado con este profeta. Empecé hoy a mirar cuando empezaba esta transmisión y todo, cómo Elías trabajaba y cómo se mandaba macanas también, y sin embargo Dios utilizaba distintos momentos, distintas situaciones para poder hablar a su vida, e incluso lo advertía cuando iba a pasar alguna lucha, alguna prueba, y Elías no escuchaba, o a veces sí. Y yo decía, ¿cuántas veces somos Elías, no? En el versículo 45 dice: y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Al principio de este apartado dice: Elías ora por la lluvia. En el versículo 43, un profeta le dice: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y él le dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Hasta acá la palabra de Dios. Y es lo que hablábamos al principio, de cuántas veces Dios utiliza a determinadas personas para avisarnos de que nuestra provisión está cerca. Y a veces esa provisión o lo que Dios tiene preparado para nuestra vida viene en determinadas tormentas, en determinadas luchas, en determinados momentos. Y muchas veces, así como Elías miró y subió y dijo: no hay nada, y el otro le dijo: che, andá 7 veces y fíjate. Hasta que después hubo una de esas 7 veces que logró ver y dijo: sí, veo una pequeña nube. Es como la palma de una mano. Y después el otro le dijo: che, andá y prepara tus cosas para que no te agarre la lluvia. Elías había orado por la lluvia. Así como nosotros oramos y le decimos: Señor, quiero fortaleza, Señor, dame paciencia, Señor. Yo por suerte siempre le digo a mi esposa:
cada vez que oraba ella, yo decía, ¡ay, Dios nos va a probar en esto! Y es un bajón, porque yo la escuchaba a ella que decía, Señor, dame paciencia. Y el peque mío, no saben, se ponía, se potenciaba, pero bueno, era probado. ¿Y qué pasaba si no ibas a la 7ª vez? Y la verdad que a veces, a través de este mensaje, me viene a mente también a veces, estamos yendo y no estamos viendo lo que Dios, o sea, lo que Dios, o sea, que nosotros queremos de Dios. Nosotros no estamos viendo qué puede Dios darnos si vamos continuando en su camino, ¿no? Y qué pasaba si Elías no iba a la 7ª vez. No iba a ver la mano, el tamaño de la nube, el tamaño de la mano de Dios. No y iba Elías a ver. tuvo que creer, tuvo que ver la nube para preparar sus cosas. Incluso cuando le dicen, che, prepara tus cosas, que así no te agarra la lluvia. Y él había orado por esa lluvia. Y dijo, pará, se viene la lluvia posta, voy a preparar mis cosas, como decimos nosotros los jóvenes. Me siento joven, eternamente joven. Y muchas veces nos pasa de que oramos para que Dios provea, para que Dios nos dé, y esa bendición viene con una prueba, y esa bendición viene con determinadas circunstancias que quizás no nos gustan. Y sin embargo, Elías, cuando tuvo un momento de depresión, Elías no fue juzgado. Hay algo que a mí me identifica con el profeta Elías, y es que cuando él estuvo en el capítulo 19, el título que lleva es Elías huye a Joreb, ahí después léanlo, van a ver que Elías pasa por un momento. Él fue, subió, vio la lluvia, vio la nube que venía con la lluvia, preparó sus cosas. Él había orado por esa lluvia. Y después se le vino a mente todo lo que había pasado y entró en un proceso de depresión. Y sin embargo, Dios no mandó ángeles a que le digan, che, mirá lo que hiciste, porque vos, y porque esto, y porque el otro, a señalarlo a Elías. No. ¿Saben qué hizo Dios? Le mandó un ángel. ¿Y saben qué hizo ese ángel? Lo cuidó. ¿Y saben qué hizo ese ángel? Lo abrazó. ¿Y saben qué hizo ese ángel? Se quedó ahí al lado. ¿Saben qué hizo ese ángel? Le dio comida. ¿Saben qué hizo ese ángel? Le dio de tomar. En ningún momento lo acusó. En ningún momento lo juzgó. En ningún momento lo apuntó con el dedo y decirle, che, mirá, porque vos hiciste tal cosa. ¿Y cuántas veces pasa que en las iglesias, cuando un hermano cae, o cuando un siervo cae, o cuando un ministro cae, es juzgado, es señalado, es apedreado? Si los grandes siervos de Dios pasaron por momentos así, y Dios es un Dios de estrategias, Dios no mandó a un ángel acusador, Dios mandó a un ángel que lo abrace, que le diga, che, Elías, mirá, ¿sabes qué? Te voy a cuidar. Es más, en ese momento en que Elías estaba acostado, sin fuerza, sin querer saber más nada, Elías mandó a un ángel para que consuele. Y hasta acá es la palabra que yo quería compartir con ustedes. Es algo muy lindo, está en Primera de Reyes. Y las personas necesitan ser consoladas en su sufrimiento y no condenadas. Y muchas veces la iglesia no entiende esto. Muchas veces la iglesia es como un acting, es como un momento en el que escuchamos determinados versículos y necesitamos de que haya esos ángeles en la iglesia. Ángeles de consuelo, ángeles de fortaleza, ángeles de provisiones. Y muchas veces esos ángeles pueden ser un hermano que cuando vos estás mal no se ponga en tela de juicio, que te levante, que te diga, che, ¿sabes qué? ¿Tenés sed? Acá tenés agua. ¿Tenés hambre? Acá tenés comida. No hablo material, bueno, aunque un par de tortas hasta ahora no vendría mal, pero Dios nos da las provisiones necesarias para que tengamos en el momento de lucha.
Y hay que orar por eso, para que en los momentos en los que nos sentamos caídos, abatidos, no le demos lugar ni oído al juicio, sino que le demos lugar y oído a la oportunidad. Así que no les vamos a robar más tiempo, nosotros tenemos que volver a la facultad, estamos en proceso de formación, pero sentía en mi corazón de compartir y aprendí a soltar. Dios utiliza los instrumentos no porque sean más o porque sean menos, no. El final para todos es igual. El que tenga, el que no tenga, el que haya hecho, el que no haya hecho. Hay una parte en la Biblia que dice que el sol sale para todos. Y cuando llueve, llueve también para todos. Y nosotros tenemos que aprender a eso, a sujetarnos y a aprender a que Dios nos da oportunidades de llenar nuestras alacenas de provisiones, de darnos la oportunidad de que las cosas cambien. Pero primero acá adentro, en mi caso. A veces tenemos que ser un poco egoístas en las cosas de Dios y buscar esas reservas, porque uno conoce sus fortalezas. Uno cuando va a una casa dice, mirá, ¿sabes qué? Acá tengo esta parte débil y no voy a apoyar. O no, yo tengo una silla rota. Ahí no te sientes, porque no va a bancar el peso. Nosotros sabemos nuestras debilidades. Y hasta que yo no arregle esa silla, nadie se va a poder sentar ahí. Entonces, así en nuestra vida espiritual. Conocemos nuestras debilidades y fortalezas, pero de esas debilidades tenemos que tratar de trabajar para tener reservas a la hora de la prueba. Y nuestra fortaleza, que sirva para otro que necesite de esa área para poder seguir adelante. Dios los bendiga. Dios bendiga a los que están conectados, a los que comparten este video. No piensen, siempre digo lo mismo, desde el lado humilde de nuestro matrimonio, deseamos que Dios restaure las vidas de ustedes, que Dios, siempre nosotros también tenemos cosas que restaurar, siempre Dios dice que la obra de Dios es perfecta cuando nos vamos con Él, así que vamos camino a esa perfección todos los días de nuestra vida y deseamos que Dios siga trabajando en sus vidas, que nunca se aparten, porque Dios tiene propósitos grandes con cada uno de sus ministerios, con cada una de sus familias, y que va a haber luchas, va a haber pruebas, no les vamos a mentir, porque la hemos pasado, pero con Dios es distinto. Con Dios hay fortaleza, con Dios hay reservas. Así que cerrá tus ojos. Señor, te damos gracias. Gracias por este momento, Señor, gracias por vencer, por darnos fortalezas. Señor, te pedimos que estés dando provisiones, reservas a aquellos que están del otro lado, con ministerios, con llamados a predicar de tu palabra, predicarla realmente ya como forma de vida, no con religiosidad ni con vanagloria, simplemente ser herramientas tuyas, Señor, para que en el momento en que te pidamos lo que necesitamos se haga tu voluntad y no la nuestra. Danos discernimiento, danos autoridad, danos fortaleza en los momentos en los que estamos débiles. Señor, te pido por cada familia, por cada matrimonio, por cada proyecto estancado. Señor, te pido que seas tú el que esté obrando, Padre, en cada una de las áreas que mis hermanos necesiten. Me uno en oración, Señor, con los siervos, con siervas, con ministros, apóstoles, profetas. Señor, me uno en oración a aquellas hermanas que están clamando por su matrimonio. Me uno en oración, Señor, a aquellas hermanas que están clamando para que alguien de su familia salga de los vicios, de las drogas. Señor, nos unimos, Padre. Nos unimos no vanagloriándonos nosotros, Padre, porque tú has hecho con nosotros un montón de cosas. Y si lo hiciste con nosotros, ¿cuánto más podés hacer con los que están del otro lado? Nos enseñaste que sos un Dios de oportunidades. Nos enseñaste que siempre nos levantaste. Nos enseñaste que siempre te mantuviste fiel. Señor, te pido que des convicción de transformación, convicción de autoridad, convicción de que cada paso que den mis hermanos, Señor, sean de seguridad. Señor, yo te pido que seas tú el que esté bendiciendo a cada uno de ellos, Señor.
Que seas tú el que esté dando oportunidades. Que seas tú el que esté dando fortalezas. Que seas tú el que esté ungiendo sus lomos, Padre. Que seas tú el que les estés dando las herramientas necesarias para poder pelear la buena batalla. Señor, extiende las estacas de cada hermano, Padre, para que tu reino sea extendido, Señor. Gracias por todo, papá. Gracias por nunca dejarnos desamparados. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu fidelidad que siempre fue y es grande. Gracias por cada lucha que hemos pasado, porque ella nos ayudó hasta aquí, porque ella nos mantuvo firmes hasta aquí, y quizás golpeados, abatidos, con cicatrices, pero tú nos has mantenido, nos mantuviste firmes en la batalla. Hemos sido y seremos soldados vencedores, Señor. Decretamos que tiempos nuevos hay en las vidas. Decretamos tiempos de renuevo, tiempos de fortaleza por sobre todo espiritual. Y lo demás, como dice tu palabra, será añadido. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, Dios bendiga grandemente a toda la audiencia. Y bueno, estamos seguramente conectando en uno de estos días nuevamente, haciendo el vivo, así como Dios lo permite. Así que Dios bendiga grandemente y no te olvides, compartir este video para que aquel que necesite salir de esa situación que hoy se encuentra a través de este mensaje pueda entender que hay oportunidad para su vida, para su ministerio, para su familia. Dios bendiga grandemente a toda la audiencia y nos encontramos la próxima.